decirles que todos se puedan allí colocar en familia para recibir el mensaje de parte de Dios, la palabra que el Señor quiere transmitir a cada uno de nuestros hogares en esta mañana. Y el día de hoy, bueno, me acompaña mi hermano Jorge. Dios te bendiga, ¿Cómo Jorge? estamos, hermano? Muy buenos días. Igualmente bendiciones para usted y bendiciones para todos los que están ahí oyéndonos, están siguiéndonos a través de las diferentes plataformas, ¿no? De repente en televisión, de repente en el Facebook, en el celular. Entonces también le damos la bienvenida a ustedes y también sobre todo dándole la bienvenida al Espíritu Santo presente, porque donde hay dos o más en su nombre, ahí está Él. Entonces, bueno, vamos a dar inicio con un tema interesante, ¿no? Hoy día hemos traído un tema bastante interesante, continuando siempre con lo que ya hemos visto con anterioridad, ¿cierto? Estábamos viendo el tema sobre un nuevo Dios, los atributos de Dios, estábamos conociendo acerca de Él y hoy en día pues estamos trayendo este nuevo tema. Amén, así es. Hemos conversado a raíz de cada uno de los programas, ¿no? De temas importantes, paso a paso, cómo debe una persona llegar a los pies del Señor, cómo una persona va creciendo espiritualmente, cómo vamos nosotros llenándonos de sabiduría, conocimiento, interpretación de la palabra, porque es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, ¿no? Que le conozcamos a Él directamente. Más allá de que podamos verlo como una corriente religiosa, como muchas personas lo ven, nosotros predicamos acá la palabra del Señor, predicamos a Dios mismo. O sea, cuando hablamos de su palabra, hablamos de su presencia en nuestras vidas, su presencia en nuestros corazones, en nuestro hogar. Y el día de hoy vamos a hablar de una persona sumamente importante y es el Espíritu Santo de Dios. Muchas personas dicen, no, que el Espíritu Santo es una fuente, es una corriente, es una energía también, una he escuchado que se dice. Sí, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos vamos a la profundidad de la palabra del Señor, nos damos cuenta que el Espíritu Santo no es algo inerte, no es algo que no tiene sentido, sino que es una persona, ¿no? Es una persona. Y vámonos allí al libro de Juan, capítulo 14, versículo 26, para ver qué nos dice Jesús directamente acerca del Espíritu Santo. Recordemos que no es que solamente los discípulos hablaron del Espíritu Santo, sino que el mismo Jesús le dijo, mira, va a venir un consolador de parte de mí y es importante que ustedes conozcan de este tema, es importante que ustedes estén preparados sobre todo para la venida de ese Espíritu Santo. ¿Ya? Así es. Así es. Entonces nos vamos ahí al libro de Juan, capítulo 14, versículo 26. Vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces acá vemos que Jesús le dice directamente a los discípulos, ¿no, hermano? Le dice directamente a los discípulos, mira, va a venir un consolador, va a venir una persona y les va a mostrar, les va a enseñar, les va a decir cómo deben caminar ustedes ahora en este nuevo camino que hemos trazado. Porque recordemos que antes de Cristo hablábamos de la ley, pero después de Cristo hablamos de la gracia. Entonces era algo nuevo para los discípulos, era algo nuevo para los judíos, era algo nuevo para el mundo en general. Entonces necesitaban ellos un guía, necesitaban un guía que les fuese enseñando. Entonces vemos acá que el Espíritu Santo tiene una función en nuestras vidas. Así es. Esta función, ¿no? Que estamos recalcando en este versículo y esta palabra que nosotros estamos escuchando que también se le da al Espíritu Santo, que es la palabra consolador. Es aquel que va a traer consuelo. Es aquel que va a traer consuelo a quien lo necesita, es aquel que está afligido, está necesitando un consuelo. Entonces, esta figura, como decía usted, Él, al que nosotros lo conocemos en el nombre de una persona, el Consolador, el Espíritu Santo, se va a hacer presente para nosotros. Es un don que nos está dejando Jesús. Recuerden ustedes que cuando Él fue bautizado, vino el Espíritu Santo, ¿no? En la figura de una paloma, de repente, como lo podríamos haber visto. Pero esta figura del Espíritu Santo, esta persona del Espíritu Santo que viene a Él, viene a raíz justamente para darle consuelo a quien necesita, para darle dirección a quien lo necesita. Y entonces aquí en su palabra nosotros estamos aprendiendo más y más. Así es, hermano. Claro, y dice hasta algo ahí sumamente importante, ¿no? Dice que el Espíritu Santo vino a las personas. Entonces, recordemos ese pasaje bíblico, ¿no? Cuando nos habla del Pentecostés, dice que estaban todos
unánimes en un solo lugar, y vino el Espíritu Santo, descendió el Espíritu Santo como un viento recio, dice. O sea, primeramente dice que cuando Jesucristo se bautizó vino en forma como de paloma. Y ahora cuando llega a los discípulos dice que entró como un viento recio que llenó todo el lugar donde estaba, dice la palabra del Señor. Y se posó sobre cada uno de ellos lenguas como de fuego, dice, y empezaron a hablar en diferentes lenguas, un don que antes no tenían los apóstoles, un don que antes no tenían los discípulos de Jesús. Entonces recordemos que nos dice Jesús, que el Espíritu Santo viene ¿a qué? A enseñarnos. Entonces automáticamente allí el Espíritu Santo comienza a instruir a los discípulos. Amén. Entonces dice, ¿no? Que el Espíritu Santo llenó todo el lugar donde estaban y se posó sobre ellos lenguas como de fuego, dice. Y empezaron a hablar en diferentes lenguas. Entonces es importante que nosotros podamos entender acá esta parte. Podamos entender que el Espíritu Santo ha venido ¿qué? A instruirnos, a enseñarnos y a consolarnos. ¿Ya? Dice la palabra del Señor en el versículo que estábamos leyendo, ¿no? Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. O sea, dice que lo enviará, es enviado, no es que algo que llegó de repente. Dice, el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. No sé si, hermano, a usted le ha pasado en alguna oportunidad, pero siempre que conversamos acerca de la palabra de Dios, siempre que estamos hablando con un amigo, estamos hablando con un hermano, estamos hablando en este canal, incluso en el programa, muchas veces nos pasa de que tenemos algo programado para conversar y de repente empiezan a venir textos, empiezan a venir palabras, empieza a venir algo que no teníamos preparado, pero es el mismo Espíritu Santo dirigiendo. Es el mismo Espíritu Santo diciendo, mira, aquí es necesario que digas esto, aquí es necesario que digas lo otro. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que Él nos recordará todo lo que Jesucristo nos ha enseñado. ¿Y cómo nos ha enseñado Jesucristo? A través de su palabra. A través de su palabra. Y dice también en su palabra, en el mismo libro de Juan, pero ya no 14, vamos a ir al 15:26. En el 15:26, este versículo dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, aquí podemos también apreciar en este texto, similar a lo que usted leyó, pero aquí también podemos establecer la conexión que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay una conexión especial, ¿cierto? No, vamos a volver a repetirlo, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Este Espíritu es la verdad la que nos va a dirigir al final. Como usted dice, ¿no? Viene palabra de nosotros, de repente se la damos a quien justo está necesitando una palabra y nosotros sin querer hemos sido guiados por el Espíritu para darle esa palabra de aliento a quien lo necesitara. De repente no solamente puede ser un familiar, no puede ser de repente alguien a que nosotros queremos o que conocemos, sino también puede ser personas que están cerca a nosotros y que nosotros lo dejamos pasar por alto. Recuerden ustedes que la persona que más dice yo no necesito, es la persona que por dentro está necesitando más de esta palabra del Señor. Y esta guía lo vamos a encontrar en el Espíritu Santo. Claro, y es que acá Jesucristo lo reafirma, ¿no? Dice, cuando leímos el 14 dice el Consolador, que el Padre enviará, y acá en el 15 dice el Consolador a quien yo enviaré del Padre. Entonces aquí Jesucristo ya está reafirmando, o sea, mira, el Padre y yo uno somos, o sea, si yo digo que el Padre lo va a enviar, quiere decir que yo mismo también lo voy a enviar, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá cuando hablamos del Espíritu Santo? Dice que Él procede del Padre y dará testimonio acerca de mí. Continúa Jesucristo reafirmando, mira, todo lo que yo les he dicho, todas las cosas que ustedes han conocido, han visto a través de estos 3 años que hemos caminado juntos, le dice Jesucristo a los discípulos, mira, todas esas cosas no se preocupen si se les ha olvidado una que otra cosa. Va a venir el Consolador, el Espíritu Santo, que les va a recordar todas las cosas. Entonces, por esa razón se escribe este libro. ¿Por qué? Porque fue revelado ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios a todos los hombres que hicieron parte de las Escrituras de la palabra del Señor.
todo fue guiado por el Espíritu. Por eso que en este libro nunca vamos a encontrar errores. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios es el mismo que ha ministrado sobre estos hombres y le ha dado palabra de parte de Dios para que puedan escribir lo que Jesucristo hizo en la tierra. Incluso cómo fue profetizado desde la antigüedad hasta la venida de Jesucristo. Todo fue cronometrado, por así decirlo, de parte de Dios. Y Dios tenía un plan. Hay un plan para la humanidad, hay un plan para la tierra, hay un plan para las familias, hay un plan para tu hogar. El problema es que muchas veces nosotros no lo creemos. Y como decíamos en los programas anteriores, podemos hablar y conversar acerca de todo lo que dice la palabra del Señor, pero si yo no tengo fe, nada va a pasar. Es imposible, ¿no? Muchos están diciendo, por ejemplo, ¿no?, la corriente de este mundo, bueno, yo no creo, la verdad, necesito ver para creer, ¿cierto? Pero cuando usted llega a los caminos de Cristo, usted entiende que es creer. Y si usted cree, va a poder ver. Mientras que usted no lo crea, no va a poder apreciar, no va a poder ver todo esto que nosotros está ya escrito, como dice mi hermano. Dice, ya estas fueron planificados con mucho tiempo de anticipación. No solamente es un autor, son muchos autores, pero hay una mano que está guiando, que es el Espíritu Santo, presente en cada uno de nosotros. Y si nosotros no permitimos, no dejamos que sea el Espíritu que nos guíe, entonces no estamos dejando que el Señor haga su voluntad en nosotros. Tenemos que ir conociendo más y tenemos que ir profundizando más en este tema que hemos traído hoy día, que es el tema del Espíritu Santo. Amén, así es. Y lo podemos ver también en ese momento del Pentecostés, para seguir hablando un poco acerca de eso, porque en el Pentecostés fue la primera manifestación del Espíritu Santo a los judíos, por así decirlo, de manera radical. Porque sabemos que el Espíritu Santo viene trabajando de continuo desde la creación del mundo. Dice que en el principio el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas, ¿no? Pero en ese primer discurso de Pedro, en el libro de Hechos, capítulo 2, ahí lo van a poder observar, lo van a poder leer. En ese primer discurso, Pedro les insta a todos los que estaban allí presentes: mira, este es Jesucristo de quien predicamos, aquel que crucificaron en la cruz del Calvario. Y Pedro les relata todo lo que va a suceder y acontecer, y al final les dice, si no creen en Él, no van a ser salvos. Entonces, todas las personas que estaban allí como que se preocuparon y dijeron, oye, ¿y ahora qué vamos a hacer nosotros si no somos salvos? ¿Qué tenemos que hacer?, le dicen a Pedro. Y Pedro le dicen, arrepentíos y bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, y entonces vendrá el don del Espíritu Santo sobre cada uno de ustedes. Entonces vemos acá que, como usted dijo, ¿no?, el Espíritu Santo es un don. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nuestras vidas automáticamente tienen que ser transformadas. Si nosotros no somos transformados, si nuestra vida no es transformada, quiere decir que el Espíritu Santo no está obrando allí, no está trabajando en nosotros, no le estamos dando el poder al Espíritu Santo para que obre en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando viene la presencia de Dios a nuestra vida, todo cambia radicalmente. Si el día de ayer hacías una cosa, hoy amaneces con una mentalidad diferente, porque el Espíritu Santo está empezando a instruir tu vida. El Espíritu Santo está empezando a llenar, empezando a escudriñar. Recordemos que el Espíritu Santo también es omnisciente, omnipresente, omnipotente, está en todas partes. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Entonces hablábamos, ¿no?, de que Dios es un solo Dios, pero se manifiesta de tres maneras diferentes: como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. A eso le llamamos nosotros la Trinidad. La Trinidad, así es. ¿No? Así Entonces es importante que nosotros podamos entender esa situación, podamos entender que el Espíritu Santo de Dios quiere ministrar en nuestras vidas, quiere ministrar en nuestros corazones, quiere entrar a nuestro hogar, quiere entrar a nuestra familia, quiere entrar, pero nosotros tenemos que abrirle la puerta y dejarlo pasar, Entonces ya hemos visto, ¿no?, de que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es una persona que viene de parte de Jesucristo, que viene de parte del Padre, que nos ha sido regalado. Es un don de parte de Dios, es un regalo de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y este Espíritu Santo podríamos decir que también tiene intelecto, también tiene emociones, también tiene voluntad en nuestras vidas, ¿no? Y vamos allí al libro de Primera de Corintios, porque quisiera leer esta parte. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Allí, como siempre le decimos, ¿no?, es importante que podamos tener una Biblia a la mano para que podamos juntos leer la palabra del Señor, que
que es lo que nos va a llenar y a ministrar nuestros corazones también de una manera especial. Y mira lo que dice el libro de 1 de Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11. Dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces acá vemos algo sumamente importante en este versículo, ¿ya? Vemos algo muy importante porque vemos que hace como una comparación. Mira, tú conoces todo de ti, tu personalidad, tú te conoces a ti mismo porque el Espíritu está en ti, porque es tu Espíritu, el Espíritu que Dios te ha puesto desde que naciste. Entonces, como es tu mismo Espíritu, tú conoces todo de ti. Entonces, así el Espíritu de Dios, cuando llega a nuestras vidas, Él nos empieza a revelar todo acerca de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Espíritu de Dios. Entonces, como es el Espíritu de Dios, conoce todo de Dios. Entonces, en su maravillosa presencia, Dios se revela a nuestras vidas y nos muestra. Por eso es que muchas veces, antes de llegar a los caminos de Dios, antes de conocer a Jesucristo, antes de aceptarlo en nuestros corazones, muchos leemos la palabra del Señor y hay cosas que nunca llegamos a entender. Así es. Hay cosas que nunca llegamos a entender porque es que no se nos ha sido revelada esa presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, cuando empezamos a leer la palabra del Señor, cuando recibimos al Espíritu Santo y escudriñamos la palabra del Señor, ahí empezamos a entender. Empezamos a comprender, ya sé por qué aquí dice que Dios la reveló a nosotros por el Espíritu. Ya empecé a entender. ¿Por qué? ¿Qué leímos al principio? Que el Espíritu es enseñador, nos enseña. Él nos enseña. Entonces, este es el único libro, siempre comento eso, la Biblia es el único libro que se lee juntamente con el autor. ¿Por qué? ¿Quién es el autor de la palabra del Señor? El Espíritu Santo de Dios. Fue quien ha revelado a todas las personas para escribir este texto. Entonces es importante que nosotros podamos entender allí, ¿no? Que el Espíritu Santo es quien nos enseña, tiene un intelecto, nos enseña a nosotros todo lo que debemos conocer. Nos muestra a nosotros todo lo que debemos conocer. Y tenemos entonces, como dice usted, ¿no? Tenemos dos palabras importantes aquí, ¿no? El Espíritu todo lo escudriña, esta palabra escudriñar, ¿no? Quiere decir rebuscar a profundidad, en lo más profundo de nuestro ser. Y estoy seguro que muchos de nosotros tenemos cosas que están guardadas profundamente. De repente cosas que no lo saben los familiares más cercanos, que ni siquiera se lo contamos a los amigos. Hay cosas que están en lo profundo de nuestro ser, están muy herméticos, están guardados. Pero lo que para otros es un secreto, para Dios no hay secreto. Este Espíritu Santo escudriña, quiere decir que tiene intelecto, quiere decir que el Espíritu Santo tiene este poder, este atributo de poder revisar, de poder escudriñar a fondo lo que hay en la profundidad de nuestros corazones. Entonces, si usted tiene algo que está guardado, algo que está oculto, algo que está ahí, el Señor todo lo sabe. Es necesario tener un tiempo también de relación, de intimidad con nuestro Señor, de tener un tiempo de intimidad con nuestro Dios, para poder sacarlo, para poder entregarle a Él nuestra carga. Muchas veces somos, como decía usted, andábamos en otro tiempo, estábamos en otro tiempo. Sí, pues era cierto. Tratábamos de leer la Biblia, no la entendíamos, pensábamos que era un libro más, pero cuando llega el Espíritu Santo, te sella, te escoge, te selecciona, Él es el que empieza a guiarte y te guía en todo lo bueno, en todo aquello que es edificante para nuestras vidas y que nosotros de repente en un momento no lo entendemos. No lo entendemos porque andábamos desviados, andábamos en un camino erróneo y cuando viene el verdadero camino, para nosotros es un camino nuevo, es un camino inexplorado todavía. Entonces el Señor es el que nos va a guiar a través del Espíritu Santo. Y también encontramos esta otra palabra, ¿no? Se llama revelación. Es aquello que es revelado, lo que antes no había, lo que antes estaba oculto, usted lo va a poder ver, lo va a poder visualizar. Pero todo esto cogido de la mano del Espíritu Santo, que es el que nos va a dar la revelación a aquello que estaba oculto. Claro, y como comentabas, ¿no? A veces llega un predicador, llega alguien que te da una palabra, incluso entre amistades, entre familiares, le puedes dar una palabra, como decías tú anteriormente,
Y oye, esa persona va a quedar como que, oye, ¿cómo te enteraste de esto? Si yo no se lo he contado a nadie. ¿Cómo te has enterado de esto si yo no le he dicho a nadie? Pero es que nosotros, o la persona cuando tiene al Espíritu Santo en su corazón, las personas automáticamente hablan lo que el Espíritu Santo dice que hable. Entonces a lo mejor yo a usted le digo una palabra o digo una palabra acá por medio de este canal y esa palabra le llega a alguien o esa palabra le ministra a usted. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo conoce el corazón de cada uno de nosotros. Él es quien escudriña, dice que no nos podemos ocultar de Dios en ninguna parte. Si no nos podemos ocultar de Dios, ¿qué quiere decir? Que no nos podemos ocultar tampoco del Espíritu Santo porque es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Entonces, ¿qué pasa allí? Que muchas veces las personas no entienden. Cuando no han recibido al Señor Jesucristo, cuando no conocen de Dios, no entienden y dicen, oye, ¿quién le dijo a este eso si yo no le he dicho a nadie? Nadie nos ha dicho nada, nadie le ha dicho nada a esa persona. Simplemente el Espíritu Santo es tratando con tu corazón de una manera especial. Amén. Vamos a leer el libro de Romanos 8:27. Y dice la palabra: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Esta palabra escudriña la estamos volviendo a leer, la estamos volviendo a revelar, como quien dice, ¿no? Entonces, escudriñar los corazones, este es un atributo que tiene el Espíritu Santo. Reforzamos nuevamente lo que decimos anteriormente, está escudriñando nuestros corazones. Solamente Él sabe, y muchas veces estamos de repente, caemos de repente en aquellas falsedades en otros tiempos, ¿no? Decir, no, pero es que yo necesito una limpia, yo necesito que se me haga esto, yo necesito el otro, pero no, hay solamente una verdad. Y el único que conoce nuestros corazones es solamente Dios. Amén. Esto no lo sabe una persona, no lo sabe la otra persona. Te puede decir algo que estaba guardado en ti. El hermano lo dice, pero él no ha sido revelado en cierta forma, sino el Espíritu de Él te está hablando hacia tu espíritu. ¿Y para qué es esto? Ahí te dice la palabra. Porque la voluntad de Dios intercede por los santos, por aquellos que están pidiendo, por aquellos que están necesitando. Entonces, recordemos que es el Espíritu el que está obrando en ese momento. Y vámonos un versículo más atrás, el versículo 26, dice algo importante, ¿no? Dice, mira lo que dice ahí, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Wow, o sea, que quiere decir que el Espíritu Santo es una persona que constantemente está allí. Mira, por acá no vas a ir porque te va a pasar esto y te puedes caer, Es como cuando una persona tiene un hijo, empieza a cuidarlo a detalle. Mira, no camines por acá porque te puedes caer, no agarres eso porque te puedes cortar, no toques allí porque te puede dar corriente. Y el Espíritu Santo está como que tratando con tu vida, tratando en tu corazón, tratando en tu nueva vida espiritual. Recordemos que hablábamos en los programas anteriores acerca de ese nuevo nacimiento, ¿no? Es necesario nacer del agua y del Espíritu, decía la palabra. Entonces, que allí cuando nosotros tenemos ese nuevo nacimiento, el Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones, en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ahora somos templo y morada del Espíritu Santo. Creo que lo vamos a tocar más adelante, no me quiero adelantar. Pero somos templo y morada ahora del Espíritu Santo de Dios. Entonces es importante que nosotros le demos esa oportunidad al Espíritu Santo a que nos direccione de una manera correcta. Muchas veces nosotros con nuestro orgullo, nuestro ego, queremos hacer todo por nuestra propia cuenta. No, yo lo hago, yo quiero hacer esto, yo puedo. Pero no, hay que ser humildes muchas veces y decirle, Espíritu Santo, ayúdame a hacer esto porque sé que sin tu ayuda no lo voy a poder hacer correctamente. Es como que si yo viniera acá al programa y yo dijera, mira, no, yo me sé toda la palabra de Dios y yo soy el que voy a decir la palabra. No. ¿Por qué? Porque tiene que ser el Espíritu Santo hablando a cada uno de nuestros corazones. Le habla a usted, le habla a los que están conectados, me habla a mí directamente también por medio de la palabra. Yo puedo estar leyendo algo y el Espíritu Santo puede revelarme a mí mismo y me dice, mira, en esta situación tú tienes que esforzarte más. ¿Por qué? Porque todos somos ministrados. Y entonces es maravilloso cuando hablamos acerca del Espíritu Santo porque es un tema demasiado amplio, es un tema extenso y sé que el Señor va a ir revelando, ¿no?, lo que necesitamos cada uno de nosotros. Lo importante acá es que todos, yo sé que hay muchas personas que nos ven que a lo mejor
no han tomado la decisión de seguir al Señor Jesucristo. A lo mejor hay algunos que recién han tomado esa decisión y están empezando a buscar de parte de Dios. Entonces es importante que lo que entendamos nosotros de este programa es que el Espíritu Santo es Dios. Es importante que ustedes entiendan eso, que el Espíritu Santo es una persona, es una manifestación de Dios, es Dios mismo en nuestros corazones. Dice, no recuerdo la cita bíblica, pero en el Antiguo Testamento dice que ya no va a morar en tablas de piedra, sino que ahora va a morar en nuestros corazones. Ahora va a estar esa palabra sellada en nuestros corazones. Entonces es importante nosotros entender que ya el Espíritu Santo no simplemente está en una edificación, no solamente está no es que hay muchas personas que tienen la costumbre de dejar la Biblia abierta en su casa, ¿no? En el Salmo 23 todo el día, porque toman la Biblia como un amuleto de suerte. Y la Biblia no es un amuleto, la Biblia es para leerla, es palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el Espíritu Santo no es un amuleto, no es que el Espíritu Santo está en la iglesia solamente, en el templo, no. El Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que dejar que Él sea manifestándose, revelándose a nuestras vidas. Dice la palabra del Señor, no entristezcamos, no contristamos el Espíritu Santo de Dios. Y vamos a leer ese versículo porque ese versículo es bastante interesante. Efesios capítulo 4, versículo 30 nos dice esto acerca de esto. Mire lo que dice acá. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces aquí cuando hablamos de contristar, cuando nosotros nos vamos al diccionario, contristar es entristecer directamente. O sea, no entristezcas al Espíritu. El Espíritu Santo quiere obrar en tu corazón, el Espíritu Santo quiere obrar en tu familia, quiere direccionarte, quiere enseñarte, quiere guiarte. Pero muchas veces nosotros, por nuestro ego, por nuestro orgullo, por nuestro carácter, por nuestra forma de ser, queremos dejar de lado al Espíritu Santo de Dios y decir, no, mira, yo lo puedo hacer. Y eso es algo que está mal hecho, es algo incorrecto. Nosotros debemos caminar conforme a la voluntad de Dios. Entonces es importante que nosotros le demos la oportunidad al Espíritu Santo de Dios a obrar en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo de Dios sea manifestado en nuestro corazón y allí es donde va a venir verdaderamente ese motivo, ¿no? De que el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos que el Consolador iba a venir y les iba a mostrar verdaderamente quién era Él. Y el Espíritu Santo de Dios va a dar testimonio de Él. Entonces, ¿cómo da Cristo testimonio a través de nosotros? Por medio del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es el que nos va a decir, mira, por acá vamos a caminar, vamos a escudriñar la palabra, vamos a orar, vamos a la iglesia, vamos a congregarnos, hay que hacer las cosas correctas, hay que no decir mentiras, no hay que robar, pero es el Espíritu Santo el que va a ir revelando a nuestros corazones y a nuestras vidas cada una de las cosas como tal cual un padre a un hijo, ¿no? Entonces es importante que nosotros podamos comprender y entender todas esas situaciones, ¿ya? Qué importante está este versículo, el que usted hace mención, en Efesios 4:30, ¿no? Y me permite leerlo una vez más, ¿no? Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces usted menciona y dice, ¿no? Contristar de repente, ¿no? No entendemos esta palabra nueva para nosotros. Entonces se refiere a entristecer, ¿no? Entristecer grandemente. Esto nos dice y nos habla a nosotros que nosotros podemos entristecer al Espíritu. Podemos acongojarlo. Entonces podemos amenguar también el fuego que viene a nosotros, ¿no? Usted estaba hablando también, hacía referencia a la morada. Entonces son acciones o también pensamientos que están en nosotros que va a hacer que este fuego mengue, que va a hacer que este fuego baje. Entonces a nosotros no nos conviene. Por eso es que hay un mandato aquí en este versículo. Y no contristéis al Espíritu, con el cual ya fuiste sellados. Usted y yo hemos sido sellados por el poder del Espíritu Santo, porque va a haber un día de la redención. Entonces tenemos que entender a profundidad lo que significa
justamente entristecer. No nos conviene a nosotros entristecerlos. Debemos de cuidar aquellos pasos por donde estamos yendo, aquellos pensamientos que vienen hacia nosotros, y esto no de forma no de forma de repente legalista, sino de una forma más de relación con Jesús, de una relación con Cristo, ¿no? Esto no viene, pues, como dice usted, no fue escrito en piedra, sino escrito en nuestros corazones. Esto no tiene que ser para el exterior, sino tiene que ser una forma de vida para nosotros, una conducta en la cual nosotros encontremos justamente gozo, encontremos paz. Recuerden ustedes que no es ver para creer, sino es creer. Creer. Usted va a empezar con creer. Y luego de aquí va a ver las cosas que el Señor está haciendo en su vida. Va a ser usted transformado día tras día, pero siempre de la mano del Espíritu Santo. Usted nos decía que es como una niñera, ¿no? Que nos va llevando. Es una a llave, ¿no? Que nos va guiando, que nos va... esa niñera que si nos tropezamos nos va recogiendo y nos va guiando. Porque todavía ese pequeño, ese niño que está aprendiendo estas cosas del Señor, necesita de esa guía. Necesita de esta ser cogidos de la mano todavía, porque todavía está aprendiendo acerca de este nuevo poder, que es el don del Espíritu Santo. Claro, es que lo venimos hablando desde el principio. Tenemos un nuevo nacimiento, empezamos a entender qué pasa cuando nacemos. Necesitamos cuidados, necesitamos comida suave, necesitamos ser bien direccionados para que ir formando ese carácter, como usted dice, ¿no? Ir formando el carácter de Dios en nuestros corazones y en nuestras vidas. La intención es que nosotros podamos también mostrar quién es Jesucristo a través de nuestras acciones. ¿Qué haría Jesucristo en este momento en el que estoy atravesando esta situación? ¿Qué haría Jesucristo en este momento de crisis que está pasando mi familia? ¿Qué haría Jesucristo en este momento en el que no tengo trabajo? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Siempre nosotros tenemos que ponernos en ese lugar. ¿Qué haría Jesús en este momento, en esta situación por la que yo estoy pasando? Entonces allí nosotros empezamos a dejar que sea el Espíritu Santo guiándonos, a dejar que sea el Espíritu Santo diciéndonos, porque es que el Espíritu Santo también tiene voluntad, también Él quiere revelarse a través de nuestras vidas. Su función es hacer que nosotros crezcamos conforme a la voluntad de Cristo Jesús. La intención del Espíritu Santo en nuestros corazones es que nosotros podamos mostrar verdaderamente quién es Jesús a través de nuestras acciones. Por eso les decía hace como 2 programas atrás, si las personas que están a tu alrededor, si tus familias, tus amigos, tus compañeros de trabajo no han reconocido que tú eres cristiano, entonces quiere decir que algo estamos haciendo mal nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios lo que quiere es que nosotros manifestemos, mostremos el amor de Dios. Nosotros mostremos que Dios vino a la tierra y no solamente vino como un Dios juzgador, no, vino como un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que quiere darnos a nosotros la oportunidad de verdaderamente recibir esa recompensa que es la vida eterna. Nosotros hemos sido creados para vivir eternamente, pero ahora ¿qué pasa? En la maldad del hombre, en la pecaminosidad del hombre, nosotros ahora tenemos una muerte. Pero Dios aún sigue teniendo misericordia y sigue prometiéndonos vida eterna. Pero ¿qué pasa? Tenemos que apartarnos de todo lo que nos aleja de Dios. Apartarnos de todo aquello que hacemos que no es agradable delante de Dios. Entonces, como decíamos, yo no puedo contristar al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque si estoy contristando al Espíritu, si lo estoy entristeciendo, directamente estoy atentando contra Dios. Directamente. Y dice la palabra del Señor, no recuerdo la cita, pero dice que todo pecado nos es perdonado menos la blasfemia en contra del Espíritu Santo de Dios. La blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? Entonces vemos acá la importancia que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas. No es, como dicen muchos filósofos por ahí, no es una corriente que viene o es una energía, dicen otros. No es una energía, no es una corriente, es una persona. Es una persona, y es importante que nosotros nos llevemos esto claro el día de hoy. El Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad, dice. Entonces ya sabemos que el Espíritu Santo de Dios quiere obrar en nuestras vidas y hacer también la voluntad. El Espíritu Santo dice en el libro de Primera de Corintios capítulo 11, capítulo 12,
¿no? Dice, pero todas estas cosas las hace el mismo, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. Entonces, el Espíritu Santo de Dios también tiene una voluntad. Él también quiere repartir sobre nuestras vidas. A lo mejor usted tiene un talento que yo no tengo, yo tengo un talento que usted no tiene. Los que nos están viendo, cada uno tiene un talento, un don de parte de Dios. Pero es el Espíritu Santo quien ha repartido eso conforme a como Él quiere, dice la palabra del Señor. Conforme a nuestras capacidades. A lo mejor la capacidad que yo pueda tener para desarrollar una actividad o hacer algo no es la misma que tiene usted. O las que tiene usted, las capacidades no son las mismas que tengo yo. Entonces nos regresamos de nuevo atrás, donde decía que ¿quién es el que escudriña nuestros corazones? El Espíritu Santo. Él conoce todo de nosotros. No hay nada que se le pueda pasar, no hay nada que se le pueda ocultar. Entonces, como Él conoce todo de nosotros, Él sabe cuáles son nuestras cualidades. Él sabe cuáles son nuestras fortalezas, sabe cuáles son nuestras debilidades. Entonces, en esa misericordia, Dios, a través de su Espíritu Santo, va depositando sobre cada uno de nosotros, sobre cada persona, un don especial, una habilidad especial, una característica especial. ¿Por qué? Porque Él es quien va a obrar a través de nosotros. Entonces tenemos que darle libertad al Espíritu. Lo comentaba usted, ¿no? El Espíritu Santo muchas veces lo relacionamos con el fuego. Mientras más ardiente esté ese fuego del Espíritu Santo, más activa está la persona, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo contristo al Espíritu, no le doy acceso a que el Espíritu Santo obre como Él quiere? Voy haciendo que ese fuego vaya menguando. Voy haciendo que ese fuego vaya más pequeño, hasta que llegue un momento en el que ese fuego puede apagarse. Entonces no hay que permitir eso. Nosotros, cuando recibimos la palabra del Señor, cuando recibimos a Jesucristo en nuestros corazones, tenemos que darle libertad al Espíritu Santo. Ahora nosotros somos parte de la presencia de Dios en esta tierra. ¿Por qué? Porque Dios habita en cada uno de nosotros. Y qué importante en este versículo que usted acaba de dar la lectura, ¿no? Entender lo que significa repartiendo. El Espíritu está repartiendo en nosotros como Él quiere, ¿no? Entonces entendemos también, porque muchas veces decimos, pero es que yo no tengo lo que Él tiene, o yo quisiera tener lo que el otro tiene, pero el talento ha sido repartido a cada uno de nosotros. Todos tenemos un talento, pero ese talento, ¿qué estamos haciendo con este? ¿Cómo lo estamos cultivando? ¿Dónde lo estamos cultivando? Yo creo que todos los que por lo menos podemos hablar o decir alguna palabra, ya tenemos el talento de hablar, de repartirle algo a alguien que está necesitando, de llevarle justamente este alimento que está necesitando. Me refiero al alimento espiritual, que es la palabra. Todos tenemos entonces ya el talento de poder hablar y predicarle a alguien, porque ya todos podemos hablar. Y si usted no puede hablar, de repente usted no tiene o le falta, el Señor ha depositado talentos de sobra en usted también. Usted también tiene talentos para que usted pueda llevar y pueda repartir a otros conforme ha sido entregado a usted mismo. Entonces, referimos nuevamente a este versículo, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Él quiere repartir a cada uno de nosotros. Y muchas veces nosotros estamos haciendo caso omiso a esto, ¿no? A aquello lo que está haciendo en nuestras vidas. Entonces, ya es tiempo de que nosotros oigamos el llamado que tiene el Señor hacia nosotros. Escuchemos lo que el Señor nos está diciendo. Escuchemos lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y de acuerdo a esto, empecemos a orar, a caminar en nuestras vidas. Porque nosotros no tenemos, dice, ¿no? Si usted va al trabajo y nadie lo identifica a usted como cristiano, entonces nosotros trabajamos, ¿no? Somos personas que de repente nos han desempeñado acá en la ciudad de Huaral, de repente en otros lugares, ¿no? En nuestros diferentes trabajos que nosotros tenemos, de repente en los colegios de los niños, estamos yendo a recogerlos, llevando acá, o de repente vecindades. Entonces, si esa persona no está reconociendo en nosotros, algo estaremos haciendo mal, porque hay algo que se llama identidad que está en nosotros. Usted puede reconocer un judío porque lleva su toga, lleva su capa, por la forma de vestirse. ¿Y cómo usted reconoce cuando es un cristiano? ¿Que acaso está vestido de una forma en especial o siempre está llevando la Biblia en la mano? No, es la forma de cómo actuar.
porque la forma de actuar ya es diferente en un cristiano. Ya no tiene un solamente porque voy y asisto a la iglesia, ya soy un cristiano. Eso se llama religiosidad. Eso es religión. Religión. Y lo que estamos buscando es una relación. Y la relación no es solamente cuando yo llego a la iglesia, porque recordemos que el Espíritu Santo está en nosotros. No está solamente en la iglesia, está en nuestras casas, está cuando estamos de viaje, está cuando estamos descansando y durmiendo, está en todo momento. Entonces, esta relación que nosotros debemos de tener todos los días con el Señor tiene que ser aumentada, para que aquello que ha sido depositado por el Espíritu Santo, recuerden que Él va a repartir a quien Él quiere, sea manifiesto en nuestras vidas. Aquello que el Señor está repartiendo en su vida sea de manifiesto. Y no solamente va a ser manifiesto para beneficio suyo, sino para beneficio de aquellos que los rodean. Familiares, amigos, conocidos. Ellos van a ser beneficiados a través de la obra que se está haciendo en su vida. Amén. Y decía algo importante a usted allí, ¿no? En el lugar donde nosotros estemos, allí está el Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo está solamente en una edificación, no solamente está en el templo, no, el Espíritu Santo está a donde nosotros estemos, donde usted esté ahorita, en este momento, en esta hora, allí está el Espíritu Santo. Allí está el Espíritu Santo. Aquí está el Espíritu Santo donde estamos nosotros. El Espíritu Santo está allí en tu hogar, está allí en tu casa, está allí en tu trabajo, está allí en el autobús donde vas, en el auto. En el lugar donde te encuentres, el Espíritu Santo está allí, porque esa es la promesa que Dios ha dado para con nosotros. Y les enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, que viene de parte de mí. Y Él los enseñará todas estas cosas. Él les instruirá en cada una de las cosas que tienen que hacer y les va a guiar por el camino correcto. Nos va a guiar. Muchas veces queremos hacer de la palabra del Señor una religión, queremos hacer una doctrina, un dogma, ¿verdad? Pero no, acá la palabra del Señor Jesucristo lo que quiere es que nosotros tengamos un encuentro personal con Él, que nosotros le busquemos de corazón, que nosotros le busquemos en verdad, en espíritu. Dice que estos tales adoradores busca al Señor el que le adore en espíritu y en verdad. O sea, que no es que Dios está buscando iglesias llenas, no es que Dios quiere que todos estén congregados solamente, no, es parte de, sí, es parte. Debemos congregarnos porque es un mandato de Dios, nos fortalecemos en la presencia de Dios, nos fortalecemos de la palabra que es ministrada a nuestros corazones en cada servicio, cada culto, cada reunión que se haga, ¿verdad? Nos fortalecemos porque, ¿cómo nos fortalecemos? A través de la palabra. Dice que la fe viene por el oír y el oír que es la palabra de Dios. Entonces, si nosotros no nos congregamos, ¿dónde oímos? ¿Dónde escuchamos? No, que hablamos también de que no, a veces por el celular veo, por el celular busco videos, ¿verdad? ¿Verdad? Pero muchas veces no hay una interacción con la persona. No es igual que yo converse con usted acá directamente a que yo vea un video. No es igual que nosotros nos sentemos a estudiar la palabra del Señor a yo nada más ver una clase por YouTube o ver una clase por las redes sociales. Que también podría ser que sea algo que esté bien o también puede ser algo que sea mentira, porque Claro. caemos muchas veces en aquellos videos que murió tal persona, que murió esto. Entonces ahí nosotros podemos deducir también que hay muchas palabras que son de mentira. Entonces, ¿dónde es que nosotros vamos a encontrar la palabra que es de verdad? En la Biblia. En la Biblia. En la Usted Biblia. va a la Biblia y usted va a encontrar cuál es el verdadero camino, cuál es la verdad y por ende cuál es la vida. Claro, entonces, como siempre decimos, ¿no? El filtro de todo es que la Biblia. Yo puedo ver 1000 videos, puedo ver 1000 predicaciones, pero yo siempre tengo que ir a la Biblia. El hermano en el programa de Un Tiempo con Dios dijeron que el Espíritu Santo es una persona y es la tercera persona de la Trinidad. Ahora yo voy a buscar en la Biblia dónde dice eso. Así es. Yo tengo que filtrar la palabra que estamos hablando. ¿Ya? No es que solamente ustedes que están allí conectados escuchen lo que nosotros podemos hablar acá de parte de Dios, pero ustedes allí en su hogar también escudriñen cada uno de los versículos que les dimos. Si no los apuntaron,
pueden ver nuevamente el video en el Facebook y pueden apuntar los versículos y buscarlo, escudriñar la palabra de Dios para que verdaderamente el Espíritu Santo pueda mostrarles a ustedes verdaderamente si lo que conversamos acá es correcto o no. Porque siempre nosotros tenemos que llevar todo lo que a mí me dicen, yo primero lo voy a leer en la Biblia a ver si es verdad eso que me están diciendo, porque ¿quién tiene la verdad absoluta? La palabra del Señor. Ningún hombre tiene la verdad absoluta. La verdad absoluta está acá en este libro que se llama Biblia. Amén. Entonces, si tú que estás allí, que nos estás viendo, tú que estás conectado, si te invito a que podamos hacer esta oración, hermano, quiero que nos acompañe usted en esta oración dirigiéndola, esta oración de fe, una oración donde podamos decirle al Espíritu Santo de Dios que sea Él manifestándose y llenando nuestras vidas de una manera especial. Amén. Más que oración, es una oración, sí, pero más que oración, yo quiero que usted lo tome como una invitación de parte del Señor. No importa si usted no es cristiano, no importa si usted es cristiano de 10, 20 años, 30 años, el Señor lo está invitando hoy día. Yo quiero que usted reciba esa palabra del Señor. Y entonces decimos, gracias Señor Padre y poderoso, Rey amado. Tú me guías, Señor, me guías en todo momento, Señor. Perdóname, Señor, si no he sido yo una buena persona que he escuchado tu palabra. El día de hoy he aprendido que yo me voy a guiar por tu Espíritu Santo. He aprendido que el Espíritu Santo mora y habita en mí. He aprendido, Señor, que el Espíritu me va a guiar por aquel camino verdadero. El Espíritu me va a permitir a mí, Señor, no desviarme. El Espíritu, no voy a permitir, Señor, que el Espíritu se contriste, Padre amado. Sé tú en todo momento guiando mis pasos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este alimento que estaba necesitando para el día de hoy, Señor. Así como alimento mi cuerpo, también alimento mi espíritu. Y solamente con tu palabra, Señor, Padre amado. Gracias, gracias, gracias. En el nombre del Señor Jesucristo te damos. Amén. Amén. Si tú has hecho esta oración, te invitamos a que puedas buscar una congregación cerca. Si estás en otra ciudad, en otros lugares, busca una congregación y siempre, constantemente, todo lo filtremos con la palabra del Señor. Busca una congregación donde te puedas reunir con personas que tengan el mismo punto de vista, la misma visión, que es la visión de Jesús, la visión de Cristo. Si estás acá en Huaral, bueno, te invitamos, ¿no? Huaral, Chancay, todos los lugares cercanos, aledaños a Huaral, los invitamos. Nuestra congregación está ubicada acá en Victoria Baja, Prolongación El Palmo con José Olaya, a una cuadra del Chifa El Paisa. Allí nos van a poder encontrar, ¿no? Iglesia Apostólica Cairo Huaral. Allí estamos los días lunes y viernes 7 de la noche y los días domingo a partir de las 5 de la tarde. Estamos en nuestra escuela dominical. Allí pueden llegar, los vamos a recibir con los brazos abiertos. Estamos dispuestos para hacer la voluntad de Dios en cada uno de nuestros corazones, en nuestras vidas. Y sé que no es casualidad que en este día hayas escuchado esta palabra, no es casualidad que en este día el Señor te haya revelado acerca de esta palabra que es el Espíritu Santo de Dios. Un tema extenso, vamos a desarrollarlo en varios programas, ¿ya? Así que no se pierda la secuencia de los programas. Estamos todos los días jueves y sábados acá 10 de la mañana. Conéctese usted por el canal JRTV, canal 10, por la plataforma de Facebook estamos también, ya toda la palabra, por mi canal de YouTube como Ángel Rendón Oficial, también estamos por allí subiendo todos los videos y todos los programas que hemos llevado ya a partir de este programa Un Tiempo con Dios. El día de hoy, hermano, un placer haber compartido. Muchísimas gracias por la invitación. Este espacio con usted, y sé que cada uno de nosotros el Señor se va a glorificar de una manera especial y de una manera sobrenatural. Sin más nada, nos despedimos de cada uno de ustedes, deseándoles las bendiciones de Dios que desciendan sobre cada uno de sus hogares, sus familias, sus casas de una manera sobrenatural. Dios les bendiga, Dios les guarde.